Saludos amigos y amigas de YouTube. Me alegra estar aquí nueva vez con ustedes para compartir un mensaje más de la palabra de Dios. En este momento me gustaría, antes de comenzar, invitarles para que se suscriban al canal, para que compartan y para que le den like, para que de esa manera el mensaje pueda seguir difundiéndose y para que sus vidas y también la mía puedan ser bendecidas y puedan ser tocadas, seguir siéndolo con la palabra de Dios. Así que antes de empezar me gustaría orar. Como siempre, oremos. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, en la cual puedo, Señor, predicar su palabra y los amigos oyentes pueden escuchar este mensaje, sea con cada una de sus vidas, y ayúdenos, Señor, a aplicar su palabra a nuestras vidas y que podamos ser un canal de luz para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema que tenemos para hoy es el siguiente: el remanente y su misión. Y este tema va unido a la serie que estamos viendo que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y esta es una doctrina bíblica la que vamos a estudiar ahora, el remanente y su misión. Esta palabra remanente debemos tenerla subrayada porque es una palabra clave para el tema que nosotros estaremos estudiando. Y además vamos a ver cuál es la misión de este remanente. Va unido al tema anterior, que les dije que este tema es complementario con el tema anterior de la iglesia, porque vamos a ver que el remanente es el pueblo de Dios en el tiempo del fin, es su iglesia, y tiene una misión en particular que veremos en este estudio. Pero me gustaría que veamos un resumen, como siempre, para poder entender estos temas. Vamos a entender este tema, vamos a ver una breve introducción con este resumen. Así que dice así: todos los que creen en Cristo componen la Iglesia Universal, pero para este tiempo del fin se llama un remanente para que en medio de la apostasía generalizada guarde los mandamientos y la fe de Jesús. Debe anunciar la llegada del juicio, proclamar la salvación por medio de Jesucristo y pregonar la proximidad de su segunda venida. Apocalipsis 14 simboliza esta proclama por el mensaje de los tres ángeles. Se invita a todos los creyentes a unirse personalmente a esta misión. Y también cabe añadir también que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18 va unido al mensaje de los tres ángeles. Comparten una misma línea de pensamiento. Y yo voy a leer también ese mensaje cuando entremos a él en este estudio. No voy a explicar a profundidad todos estos mensajes, solamente los voy a leer y voy a explicar tal vez algunas cosas para que podamos entenderle. En otros temas, en otros estudios que tendremos en este canal, dedicaré tiempo para que podamos desglosar estos temas, estos mensajes de este remanente de Dios que está representado con estos ángeles, que veremos en su momento, que representan, cómo representan a este remanente. Pero vamos a entrar ahora en la primera pregunta, vamos a entrar en materia. La primera pregunta es: ¿qué significa la palabra remanente? Vamos a ver dónde encontramos esta palabra en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice así, la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto. Subraya esa palabra si tiene alguna Biblia, o si la está escuchando, manténgala en su mente, la palabra resto, de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos como el dragón, que representa a Satanás, está en guerra, o mejor dicho, está irado contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué representa ese resto? El resto es el remanente, es lo que queda, porque el remanente es eso, es el resto, lo que queda. Entonces, este remanente o este resto representa al pueblo de Dios del tiempo del fin, que guarda sus mandamientos y que tiene el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 nos dice cuál es el testimonio de Jesús. Dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios, la ley,
y mantener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entonces, esto también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 8:20, nosotros podemos encontrar que debemos estar con la ley y el testimonio. La ley hace referencia no solamente a los mandamientos, hace referencia a toda la Biblia. Entonces, el pueblo de Dios del tiempo del fin, ese remanente, guarda los mandamientos de Dios, mantiene toda la verdad bíblica como debe de ser y mantiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía que encontramos en la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto lo que significa la palabra remanente. La palabra remanente es ese resto que aparece en Apocalipsis 12:17, es lo que queda. Entonces es el pueblo de Dios del tiempo del fin, porque ya no hay otro más, no se menciona otro más en la Biblia. Así que eso es importante. Ahora, ¿cuál es la misión de esta iglesia remanente, de este pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que tiene el testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de Dios. Allí encontramos el mensaje de los tres ángeles. Este remanente de Dios, este pueblo de Dios del tiempo del fin, este resto, es representado por estos tres ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Y para que podamos entender cómo la palabra remanente está unida al mensaje de los tres ángeles, voy a leerles el mensaje del primer ángel que encontramos en Apocalipsis 14:6 y lo voy a comparar la función que ejerce este ángel, lo que es este ángel, con otro texto más de la palabra de Dios para que podamos saber cómo la palabra ángel, que significa mensajero, puede hacer referencia tanto a seres espirituales como también a seres humanos que son representados por ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero, que tienen que dar los seres humanos, tienen que cumplir esa misión, tienen que ser mensajeros de Dios. Apocalipsis 14:6 nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿a quién se le encomendó predicar el evangelio eterno? La respuesta la encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y esa respuesta vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de que es a nosotros, a los discípulos de Cristo, a quienes se les dio este cometido sagrado. Muy bien, Marcos capítulo 16, versículo 15. Voy a leerles allí lo que dice la palabra del Señor. Dice así, esto en el contexto ya cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos. Marcos, voy a leer del versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces vemos cómo a la iglesia de Cristo, a sus discípulos, se les dio el cometido sagrado de comunicar el evangelio. Entonces aquí vemos que en Apocalipsis estos discípulos de Cristo entonces son representados por estos ángeles, porque es a ellos a los cuales Dios les ha dado la misión de predicar el evangelio, porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces somos los mensajeros de Dios en esta tierra. Debemos predicar este evangelio, y este evangelio, como les leí, es un evangelio eterno, porque siempre ha existido, porque es el evangelio de Dios y Dios es eterno. Entonces, este evangelio tiene que predicarse a todo el mundo. Eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos y nos dice también a nosotros, si somos parte de su iglesia, de su remanente, de su pueblo. Y este mensaje incluye proclamar que la hora del juicio ha llegado, que temamos a Dios y que le demos gloria, que lo adoremos a Él porque Él es el creador. Ahora, el mensaje del siguiente ángel, que va unido también con el mensaje del primer ángel, dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí hemos visto los dos mensajes que van unidos al mensaje del primer ángel, y esto conforma lo que es el pueblo de Dios, el tiempo del fin, la misión que debe desempeñar, que es dar a este mundo este último mensaje. Porque luego lo que se menciona es la segunda venida de Cristo, porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 nos dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y eso va a ocurrir cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga, Cristo viene a juzgar la tierra, va a separar a las ovejas de los cabritos. Entonces, va a venir a buscar a su pueblo, y los ángeles van a estar para buscar al pueblo de Dios de todos los tiempos. Entonces, vemos aquí cómo entonces esta es la iglesia final del último tiempo, la que proclama el mensaje de los tres ángeles. Y luego entonces sigue lo que es la segunda venida de Cristo, la venida del Señor. Porque Jesús también había dicho que este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Jesús dijo que Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Entonces, eso nos da a nosotros a entender de que estos mensajes tienen que proclamarse antes de la segunda venida de Cristo, antes de que la tierra sea cegada. Ahora, les mencioné también que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 está unido también, forma parte también del mensaje de los tres ángeles, solo que el mensaje de Apocalipsis 18 tiene algo adicional, y es que este mensaje refuerza los mensajes de los tres ángeles, porque voy a leerlo con ustedes. Apocalipsis capítulo 18 dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque cuando caen las plagas, luego de las plagas, lo que sigue es la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso este mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 y el mensaje de los tres ángeles son uno, son tres en uno. Entonces, es un solo mensaje. Entonces, somos nosotros llamados a proclamar este mensaje para este mundo que perece. Si queremos ser del pueblo de Dios, entonces tenemos que aceptar esto, y debemos dar entonces a conocer a otros este mensaje. Estos mensajes están expresados de esta manera, eso tiene su explicación con la palabra de Dios, como por ejemplo entender lo que significa que la hora del juicio ha llegado, temer a Dios y darle gloria, o que Babilonia ha caído, o la marca de la bestia, que quien la reciba va a sufrir entonces las plagas, el castigo de Dios. Todo eso tiene una explicación que en otros temas, si Dios lo permite, que estaré presentando para explicarlo más detalladamente. Pero aquí ya hemos visto un bosquejo de lo que es el remanente de Dios en el tiempo del fin, y cómo es representado también como con estos ángeles que tienen que dar el mensaje para este mundo, para que los que son verdaderamente hijos de Dios puedan salir de la confusión de Babilonia, y para que puedan unirse a Dios, a fin de que puedan salvarse y que no reciban las plagas. Ahora, y eso claro, tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características de la iglesia
remanente, de este pueblo de Dios del tiempo del fin. Bueno, vamos a leer de nuevo Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas son las características del pueblo de Dios del tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, pero también el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos menciona que aparte de que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entonces, esas son las características del pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero también Apocalipsis 14, versículo 6, nos dice que el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que proclamar un evangelio que incluye proclamar que la hora de su juicio ha llegado. Este es un mensaje muy importante que en otros temas, como ya dije, voy a explicar más detalladamente estos mensajes de los tres ángeles, y de Apocalipsis 18 también, que es el mensaje final, va unido al mensaje de los tres ángeles. Entonces, estas son las características del pueblo de Dios del tiempo del fin. Ahora, ¿contra quién es la enemistad de Satanás? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vimos que el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia. La Biblia, el dragón representa a Satanás y la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás no está enojado con todo el mundo. Satanás está enojado, no está enojado con todas las iglesias, está enojado con una en particular. Es la que tiene los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesús, o el espíritu de profecía. Es la iglesia que tiene ese estandarte de la verdad, que es ese remanente, ese resto que queda en el mundo, que está proclamando la vigencia de los mandamientos de Dios, porque el mundo lamentablemente ha pisoteado la ley de Dios, y aún muchas iglesias que aparentan ser de Cristo, de Dios, no guardan sus mandamientos, no predican esto, pero la iglesia verdadera tiene estas características: guarda los mandamientos de Dios, los que se encuentran en Éxodo 20, y claro, también mantienen todo lo que enseña la palabra de Dios, y guardan y tienen el testimonio de Jesucristo, como ya vimos. Contra eso es que Satanás está enojado. Y si no estamos en este grupo, bueno, el llamado que les hago es a que podamos ser parte, porque Dios quiere que podamos salir de Babilonia, como vimos en el mensaje del cuarto ángel. Dios quiere que podamos estar con Él para evitar las plagas, para evitar la destrucción, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que el impío se arrepienta, que se vuelva a Él, porque Él lo ama, lo quiere salvar. Entonces, eso es importante. Y bueno, haciendo un breve resumen, ya hemos visto lo que significa la palabra remanente, que es ese resto, eso que queda, y vemos cómo el remanente es llamado el pueblo de Dios del tiempo del fin, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. También hemos visto cómo tiene la función de predicar el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje final de Dios para este mundo, el último, y también el mensaje del cuarto ángel, que refuerza el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y también hemos visto cuáles son esas características del pueblo de Dios, que aparte de que predica el mensaje de los tres ángeles y del cuarto, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahora, por la gracia de Dios, hoy debemos tomar una decisión. Debemos unirnos a este remanente en su misión de predicar el evangelio eterno. Si no te has unido, entonces yo te invito para que te unas al pueblo de Dios, al que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué iglesia yo pertenezco? Yo pertenezco a esta iglesia. Yo quiero invitarte a que tú pertenezcas a esta iglesia. Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel. Esta iglesia es una iglesia que mantiene la fe, el estandarte adventista. Yo soy adventista. Y claro, si este mensaje, que es de la palabra de Dios, te ha impresionado, yo te invito a que tú sigas tu conciencia, a que medites en esto con la palabra de Dios. Y si el Señor te está motivando para que tú puedas ser parte también de este pueblo, de esta iglesia, entonces yo quiero orar contigo en este momento. Y si quieres escribirme, bueno, puedes también hacerlo. Si tienen alguna pregunta, pueden también hacerla y yo con mucho gusto les contestaré. Y bueno, me gustaría en este momento, antes de poder terminar, que podamos tener una oración para que el Señor pueda ayudarnos
a poder terminar de comprender a través de meditar en la palabra de Dios, en lo que hemos leído, el motivo para que lo lean de forma personal, lo que hemos estudiado, para que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a poder estar cada vez más cerca de Él y estar con aquellos que le obedecen, que hacen su voluntad. Así que vamos a orar en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque su palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque usted nos muestra cuál es la iglesia verdadera, la cual debemos seguir, que es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ayúdenos, Señor, si este mensaje nos ha impresionado a los amigos oyentes, a que a que se puedan unir a esta iglesia y para que puedan, Señor, de esa manera salvarse de recibir las plagas, salvarse de la condenación, salvarse de todo lo malo de este mundo, para que puedan ser parte de usted y usted los pueda bendecir. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Les espero en otro episodio más de este su canal, Vuelo Profético. Así que hasta la próxima semana. Dios les bendiga.